Llegó. Buena, Pedro, Vicente. ¿cómo ¿Cómo estás? estamos, compadre? Por ¿Cómo estamos? favor, pasa, feliz de recibirte. Media casa que te sacaste, pues, weón. Oye, un gusto. Oye, tanto tiempo que no nos vemos. ¿Cuánto rato ha pasado ya? Siempre tan fachero. Pasa, pasa. Tu casa. Pero, por favor, Pedro, amigo mío, siéntese, mírame que lo estoy aquí cómodo. Usted que me hizo esa broma mientras lo dejaba pasar, de que esta era mi casa y que me se siente como mi casa. Ah, que me sintiese aquí. Por favor, no, ahora yo le devuelvo la broma. Siéntese, póngase cómodo y por favor, pongámonos al día. Oye, es que cómo no sentirse cómodo en un lugar así, pues, si uno se siente hasta como en la realeza acá. Ay, me alegra eso. Bueno, si bien yo no tengo sangre real, uno aprende a cómo ser real de la elite. Yo he sido harto trabajo, mi padre, mi madre, mis hermanos, todos hemos trabajado para construir este hermoso lugar. Pero sobre todo tu padre, claramente. Sí, eso es verdad. Él tiene gran parte del protagonismo, pero yo también algo, sí. Bueno, yo estoy manejando el imperio una vez ya falleció él. Claro, claro, sí, igual eso requiere cierto trabajo, sí. Yo lo sé, oye, sí. Nos hemos conocido toda la vida. Bueno, pero amigo, por favor, no hablemos más de ti, no hablemos más de mí, perdón, no hablemos más de mí, hablemos de ti. Ya, ¿qué te trae? ¿Cómo tanto tiempo sin tenerte aquí en la zona céntrica de nuestro país, aquí al sur del mundo? bueno, está claro lo que me trae, ¿no? La guerra, claramente. Yo soy me considero una persona valiente, pero la verdad es que claramente por un tema de mi familia estaba complicada, entonces decidí volver para que todos estuvieran tranquilos. ¿Volviste tú junto a toda tu familia o tú primero y luego traes a tu familia? Bueno, comprenderás que es un poco complejo, la verdad, hablar del tema, pero básicamente yo soy el hombre de la casa, yo soy el que tiene que dar el ejemplo. Entonces hice lo que cualquier hombre haría y me fui yo primero para testear si es que el camino era seguro, si es que se podía hacer de alguna manera. Así que sí, ellos mismos ahora están en Europa y tienen toda la guerra y están al riesgo de morir cada día. Pero realmente, si lo piensas, yo soy el que está más a la víctima acá porque, bueno, eh, tengo miedo por ellos. Mi más sentido pésame. De verdad, ningún ser humano debería pasar por tanto dolor como el que estás pasando tú. Que me apena por ti, por tu familia. Qué mal, qué mal, qué mal. Pero al menos tienes la ventaja de estar aquí, conoces el idioma, como puede ser, no sé, algunos compatriotas tuyos de tu nuevo país, tus nuevas amistades. Puede ser que varios estén en nuestro país o nuestros países vecinos y no conocen el idioma. Tú tienes esa ventaja. Claro, pero igual comprenderás que dejar toda tu vida botada por un rato es complejo. Eh, Además uno no puede parar de sentir no sé, meterle un en el hocico a Hitler, ¿me entiendes? Sobre todo al culpable de todo esto. Esa persona es mala, simplemente así. Perdóname por no decir cosas peores, no me gusta meter ese vocabulario dentro de mi hogar. No, sí, entiendo, si usted es un hombre de prestigio, yo eso lo entiendo y lo valoro. Entonces, ¿cuánto tiempo planeas quedarte aquí? Yo feliz te recibo 1, 2, 3 semanas, incluso sobran las camas, trae a tu familia aquí si quieres. No, muchas gracias, mira, la verdad es que ya tengo donde quedarme, mi tía Juanita, voy a pasar un rato con ella un poco, así que no hay problema, pero yo, en verdad, vengo a ponernos al día, si ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo, Vicente? O sea, no sé, y pensar de que nos juntábamos todo el día en el colegio y hoy por hoy no nos vemos. Muy buenos tiempos. Aún recuerdo cuando me dijiste que te ibas. Me avisaste muy pronto, antes de que te fuese. Yo estaba impactado. Muchas personas quizás le dicen a sus amigos, oye, me voy a ir.
dentro de un año. Y perfecto, pero tú me avisaste que te ibas dentro de 2 meses. Y en esos 2 meses tal vez no nos pudimos juntar tantas veces como quisiésemos. Aún así, agradezco cada segundo en esos últimos momentos a tu lado antes de que fueses al viejo mundo a impartir tu aventura. Y estoy tan orgulloso, tan feliz de que te haya ido bien, estés contento con todo lo que lograste. Ahora mismo no es el mejor de los casos, como ya hablamos anteriormente, pero fueron unos buenos años. Y ahora, aquí de vuelta, amigo. Un gusto siempre. La verdad es que siempre recordaré ese último mes que estuve acá y bueno, lo pasé con usted, o sea, mira, yo creo que si es que nuestra sociedad permitiera que hubiera gente homosexual y que nosotros fuéramos homosexuales, perfectamente podríamos haber sido pareja. Pero claramente como eso es algo horrendo en este año, yo no es algo que ni siquiera he pensado. De hecho, no sé por qué lo dije. No se preocupe, aquí bien dije, no hay lugar para esas palabrotas, pero sí hay lugar para el humor. Sí. Oh, Pedro, discúlpame un momentico, que viene el sirviente. Oh, aquí está, qué rico. Mira, té de la India. ¿Qué mejor? Esa plata hace bien. ¡Oh! Se me desparramó todo. Ay, no. Oye, tranquilo, si todos desparramamos de vez en cuando. No nos preocupemos más de eso. Por suerte, la mayoría sigue aquí. Está caliente, me quemo la mano, pero no se preocupe. Mira, aquí tengo una exquisita cuchara que me regalaron los duques. Duques de algo, pero eran duques. Oye, pero discúlpeme. Oye, que soy maleducado. ¿Cómo pude olvidar ofrecerle aquí? Qué rico. Aquí tienes, por favor, disfruta, por favor, pasa aquí, tome. Oh, muchas gracias. Oye, no me has contado cómo soy tú. ¿Cómo estás tú? Yo bien. Aquí con las manos un poco calientes, pero bien. Estoy casado, viudo, hace poco, pero estuve casado. La amaba mucho, mujer, sí, la amaba mucho. Y enviudé hace poco, triste, pero ahora estás tú. Y bueno, poder tener compañía en este gran hogar. A veces se siente vacío, hace frío, ahora que estamos en invierno. ¿Cómo es el frío allá? Perdón, sé que me preguntaste a mí, pero te vuelvo a preguntar a ti. Tú eres el centro de la mesa, tú eres el exótico, el que viajó, el que conoció el viejo mundo, pero qué honor. ¿Cómo es el invierno allá? ¿Cómo son las estaciones? Bueno, la verdad es que la nieve cae no se cae nunca. Es terrible. Uno piensa que sería hermoso, pero la verdad es que nada de eso. No, nada. Cierto, es bellísimo el invierno en Italia. Oh, me encanta, con el palacio, el Coliseo de Roma con esa capa de nieve precioso. Pues no, claro. La verdad es que como que ¿Cierto? Me fascina el teatro a mí también. Salir del teatro y toparse con toda esa cultura, la gente bien vestida como bien debe ser. No, es una bendición. Allá ellos saben. Si son gente muy civilizada, ¿cierto? demasiado. Y hablando de civilizaciones, algo bueno que tienen allá es las vanguardias. ¡Oh, qué lindas son las vanguardias! Aquí llegan tarde, atrasadas,
Nosotros recién estamos experimentando el cubismo. Es una tontería cuando usted... ¿Cierto? ¿Cierto? No, una tontería. Llevamos ustedes en Europa, tienen el cubismo desde hace unos 20 años y nosotros una manga de... Una manga de incompetentes, aún no sabemos, no podemos llegar a esa expertise. Es que, claro, de hecho es la misma razón por la cual yo fui a Europa, en primer lugar. No fue para recibir bombas y estar escapando por mi vida, sino por el arte. Y bueno, la verdad es que ha sido bastante divertido. Y he aprendido mucho. Tengo un amigo argentino, apellido Cortázar, y cada vez que hablamos, en verdad, es que aprendo tanto sobre la vanguardia. Pero, además, tú estudiaste arte. Tú estudiaste en la Gran Academia de Bellas Artes, de cuyo país no recuerdo. Sé que fuiste a Europa, y eso es lo que importa. No importa el país, fuiste a Europa. Ya tienes un ojo desarrollado, después de estudiar y vivir allá tanto tiempo con mejores museos que aquí. Yo diría que no tengo un mejor ojo, sino que tengo un tercer ojo. Debes tener algo más desarrollado que el promedio. Mira, vamos, levantémonos, vamos a ver mi colección. Por favor, sé mi invitado, veamos mi colección, opinemos sobre el arte, que fue algo lo cual nos unió en nuestra amistad. ¡Ay, qué tan buenos tiempos esos! Nosotros caminando por el palacio, opinando sobre qué pinturas eran mejor que otras, las feas, las más feas, las bonitas y las mujeres desnudas también. ¡Ay, las mujeres desnudas! Y luego, después de un día de tanta arte, no había nada más que ir a bañarnos juntos y sacarnos la mugre que había en nuestros cuerpos desnudos. ¡Qué bellos tiempos! Entonces, vamos, por favor, vamos, qué emoción, qué emoción. Pedro, discúlpame la tardanza, que número uno, tenía que ponerme adecuado, tenía que tener el vestuario para ver arte, apreciar este arte bellísimo, entonces hay que arreglarse. Y segundo, he traído queque. ¿Quieres un poco? La verdad es que cuando aprecio arte me gusta enfocarme en lo visual. Si tengo más estímulo, mis sentidos no funcionan, así que lo siento, no puedo. Está bien. Más para mí. Es buena esta pintura, ¿cierto? Me recuerda a la era medieval en Polonia. ¿Tú viviste ahí? No, pero en un sueño lo hice y siento como que ya conozco todo. Tú visitaste castillos en Polonia, ¿cierto? Bueno, unos cuantos, pero o sea, tampoco puedo decir como que viví ahí, solamente visité cerca de 89 castillos. ¿A ti, a qué te recuerda, mi amigo Vicente? Querido Pedro, esto es obvio algo del neoclásico barroco impresionista y también con un toque de dadaísmo. Ahí lo ves, en la esquina. En la esquina, ahí está. ¿Lo viste? Sí, ahí efectivamente sale como, y es como que dice... Así mismo. Dice... Sí. Es Morse. También tiene Morse. Bueno, yo nunca aprendí a hablar Morse, yo solo sé hablar Morsa. Ellos sí que tienen dientes grandes. Incluso, hablando de dientes, se me metió algo al diente con este queque. Discúlpame un poquito. Está
Es linda esta pintura. Me gusta. Me calma. Ajá. También me calma. Mira, esta me gusta. Aquí. Ajá. ¿Qué te parece? Es espectacular. Creo que nunca he visto algo tan bueno. ¿De dónde lo sacaste? Lo hice yo. Vicente. No lo puedo creer. Me inspiré en el baile. En el baile y el baile. Y el romance en el baile, los pasos de baile. Y yo no sé bailar. Me gusta ver a la gente bailar y ha sido tal vez uno de mis mayores logros. Y me alegra mucho que te guste. Siempre has sido tan perspicaz, siempre tan observador. Yo siempre supe que ibas a lograr algo grande. Siempre. Sí, pero no sirve de nada. Porque estoy aquí y no en Europa, donde puedo vender esto y hacerme un nombre y ser conocido como el hombre que pinta gente bailando, el hombre que no baila y pinta gente bailando. Quizá aún no, pero quizá puede ser el primero. Yo confío en ti. Gracias. ¿Y tú has pintado algo? Una que otra cosa. Pero claramente, como vimos en la primera escena, no es como que traiga un bolso con cosas. Así que no puedo mostrar nada de mis obras. Aunque supongo que en el bolsillo quizá tengo algo. Sí. Esto. Eso es bellísimo. ¿Cuántos ojos hay? A ver, olvidé contar. Ya porque al manejar una casa tan grande como esta, se me olvidaron cosas tan poco interesantes como las matemáticas. Hay ojos. ¿Cuántos? ¿Cuántos ojos quieras ver? Yo quiero ver... ¿Cuántos o cuáles ojos quiero ver? ¿Puedo elegir cuáles ojos ver también? Me gustaría poder elegir porque quiero ver los ojos de mi esposa fallecida, mi padre fallecido, mi madre fallecida. Y también los ojos de mi vecino, que me cae bien. La verdad es que solo pueden ser ojos de gente que les caíste bien. Y debo mencionar que toda la gente que mencionaste no les cae bien. No lo había pensado. Pero en fin, tengo otra que esta es un poco más alegre. Mira. ¡Oh, eso es un pingüino! ¿O es un ser vivo? ¿Es un ser vivo? ¿O vivo ser? Es una pintura. Pero tú le diste vida a la pintura está viva, está aquí con nosotros, la pintura existe. Y si algo existe, está vivo. ¿O no? Pero... ¿está vivo lo existente o lo existente está vivo? Si tú, ¿cómo puedes matar algo que está vivo? Pues le tiras una bomba. Como le pasó a mi hermana. Oye, pero esta otra pintura... De hecho, Pedro, esta me recuerda a nuestros años de universidad. Qué bello este momento, tan lindo que es como perfecto para recordar este momento en 20 años en el futuro, cuando tú me visites a mi hogar y recordemos nuestras épocas universitarias. ¡Ay, qué bello este momento! Es uno que va a ir definitivamente para los anales. Me gustaría compartir, eso sí, otra canción contigo. Es un tanto distinta, no sé si es que va a funcionar, pero cuéntame qué opinas. No tengo letra aún, pero pensaba que puede ser como algo así como... Na, 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 na.
¿Qué opinas? Me gusta mucho. Siento que puede ser top número uno de aquí a 60 años en el futuro. Top uno en todo el mundo. ¿Tú crees? Totalmente. Está hermoso. Es bonito. Incluso además me gusta cómo tocas. Tocas suave, despacio. Como eso, es despacio. Podría Eso puede llamarlo llamarse Despacito. Despacito. ¿Y cómo sería la letra de Despacito? No sé, tiene que ser algo profundamente romántico, algo que mueva a las generaciones de aquí a Dios sabe cuánto. ¿Entiendes? Algo que sea realmente, que demuestre cuándo fue hecha. Pero obvio, es claro que una canción top uno en el Billboard, no sé lo que es eso del Billboard, pero si una canción en el Billboard debe tener buena letra, ¿o no? Así funciona la música, si tienes buena letra, tu canción es buena, ¿cierto? Efectivamente, solamente si es que la canción tiene buena letra, o si no, ¿por qué la gente lo escucharía? Siempre me has apoyado en todo, Vicente. Oye, ¿por qué estás con humita? Oh, disculpa, esto era la toma anterior, me olvidé de cambiar. ¿De qué toma estás hablando? Dije toma, en realidad dije tomar. Vamos a tomar. Ah, vaya qué conveniente estar aquí con el mismo vestuario, en el mismo lugar, con otro recuerdo. Qué conveniente, no es que falte tiempo, ni que estemos apurados, ni que tengamos poca originalidad para buscar otro lugar. Pero, Vicente, ¿de qué estás hablando? ¿Estás tocando guitarra nomás? Ah, disculpa. Oh, tengo hambre. Pero tranquilo, amigo. Mi mamá hizo unos porotos que están muy ricos, mira. Dejemos la guitarra al lado y comamos porotito, ¿te parece? Claro, obvio, Pedro, por favor, dame un poquito. Venga para acá, mi guagua. Ah, Eso. ¿Tan bueno? mm, uh, qué buenos porotos. Muy bueno. Eso es algo bueno de los porotos. Siento que a todos nos gustan. Es un plato típico de nuestro país. Plato que nos gusta al más rico y al más pobre, algo que nos une. Es verdad, nos une a todos. Siempre he pensado que los porotos representan al chileno de verdad. Porque no hay peos como los que salen con los porotos. Y no importa si eres millonario o pobre, ese pedo va a ser igual doloroso. Eso mismo. Eso es algo, eso es arte. No el peo, no los porotos. Algo que nos que una al pueblo. ¿No lo has pensado así? Como el poroto es un plato para todos nosotros juntos, es algo que nos une. Y así debería ser el arte. El arte debería unirnos como pueblo, como gente. Tienes toda la razón. Es muy injusto que yo, porque mi padre gasta más de 10 millones de pesos al año para que yo tenga una educación buena de guitarra, sepa guitarra y otros guachos no sepan nada. Si todos supiésemos tocar guitarra, imagínate, podríamos todo Chile al mismo tiempo cantar Cara Luna. Y ese es el sueño. Pero yo creo que están saliendo cosas buenas. Los jóvenes de hoy en día queremos el cambio. Y el cambio lo hace a través del arte. Y ahí estaremos juntos. Siempre estaremos juntos. Trabajando juntos para llevarle el arte al pueblo, a la gente. Estaremos juntos ahora, en el futuro, en el baño, en tu cama.
Qué bueno que no somos homosexuales, porque si no eso habría sonado muy gay en retrospectiva. Pero no lo somos, así que no tenemos nada de qué preocuparnos. Este es el subterráneo, el mejor lugar para tomar. Wow, esta mansión me sigue impresionando. Si tienes compañía, están los ratones, unas cuantas arañas y las cucarachas. Las cucarachas son muchas y bailan mucho, se mueven, les gusta. ¿Y por qué bailan? Bailan porque si no se mueren de frío. Me parece. Ya, mesero, mesero, denos por favor un... A ver, ¿qué quieres tú? Pide tú primero. Tiene un poco de... ¿cómo se llama esto? ¿De ron en aerosol? Yo voy a querer un poco de pisco en cera, por favor. Oye, qué bacán esto de tener un... Esto de tener un mesero en tu casa. Es bastante práctico. Pero esta persona no es la mejor compañía porque no sabe de arte. Es Claro. una persona cualquiera y no ha aprendido, entonces no es como tú, obviamente, tú que eres ilustre. Oh, mira, acá está llegando. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Ve aquí. Eso, nada mejor que un buen pisco en cera. Esto, amigo mío, es lo mejor para aprenderse. Y esto, yo no conocía el ron en aerosol, de hecho, no sabía que lo teníamos aquí. Bueno, es que es igual que la pintura de los ojos. Si es que te quieren, lo puedes pedir. Bueno, ya. Entonces, no hablemos más de mi mesero, mi sirviente, porque él no vale la pena hablar de él. Algo que te tengo que contar, y es que en mi formación en Europa, para mí siempre fuiste un ídolo, un rol a seguir. Y es porque siempre encontré que tú compartías esta visión que yo tenía, y era una de esas personas que me motivaba a usar el arte como un método político, un método para causar cosas buenas en este mundo. Y en tiempos como ahora, se necesita más que nunca. No sé. ¿Yo dije eso? Sí. Qué raro, no suena a mí. ¿De qué estás hablando? Igual, entiendo que me tengas cariño y todo, y eso es la parte buena. Pero no sé qué tan real sea el arte como arma política. El arte es bello, y hemos conversado de las pinturas y nos han gustado y nos han hecho sentir cosas buenas. Pero el arte político trae violencia, destrucción y al fin destruye otros tipos de arte. ¿Y cómo debería entonces uno ejercer presión social si no es a través del arte? La política, votos, Y dejar que tres hombres blancos hagan las decisiones del mundo entero. bueno, no son tres, son más. Ahí estás equivocado. Pero los hombres, si hay votos, estas personas votan por otras personas más inteligentes que ellos. El artista, nadie vota por él. Un artista no, tal vez, no está capacitado para ser un actor político porque el arte puede decir lo que sea sin pasar por el filtro de aquello que vale la pena escuchar. ¿Qué propones tú? Yo propongo que la política va para aquellos que saben, que han tenido educación, que saben dónde están parados, aquellos que saben de arte, que saben de otros países, tomar lo bueno de otros países y mejorar nuestro país para ser nosotros una gran nación e empezar a ignorar el resto. ¿Ignorar? ¿La apatía es tu respuesta? ¿Qué fue lo que nos trajo Europa? Nos trajo guerra,
Sigue habiendo guerra acá, por suerte aquí no hay. Y ahora mismo que lo pienso, creo que estamos siendo más civilizados que ellos. Mira, sí, estoy de acuerdo, pero aún así somos todos humanos, tenemos que apoyarnos entre nosotros, excepto a las minorías, claramente, pero tenemos que apoyarnos entre nosotros. ¿Cómo los vamos a apoyar? No les podemos cambiar la mentalidad apoyándolos. Van a seguir con la mentalidad de guerra, de destruir. Y se destruye, están destruyendo. Va más allá de la guerra esto, va. Tú estás proponiendo como que cada uno se queda con lo suyo y no ayuda, no hay colaboración. El arte es colaboración, hermano, y la política es parte de eso. Dejarlo afuera es como dejar que solo 3 personas hagan todo, weón. Tal vez sean 3 personas, no me importa si son 3, 5, 10 personas. Son personas más inteligentes que el resto, que el promedio. Porque el pueblo no está capacitado. Necesitan un filtro. Una opinión debe pasar por un filtro, la cual nos diga qué es lo que valga la pena y aquello que no. Mira, déjame decirte una cosa. Me has decepcionado mucho, amigo. Yo me esperaba más de ti. ¿Qué esperabas? ¿Que estuviese con alguna ideología de joven estudiante que no saben dónde está parado? Uno aprende, uno evoluciona. Y digo evolucionar porque soy mejor que era antes. No es una transformación, la transformación puede ser positiva o negativa. Aquí estoy evolucionando, esto es algo positivo. Esto es el siguiente paso para nuestro pueblo. Creo que es mejor que me vaya. Entiendo que tal vez no concordamos en esto, pero podemos hablar de otra cosa. O si no, estás huyendo como alguien cobarde. Estás huyendo como huiste de tu país, dejando a tu familia abandonada por un pequeño conflicto. Y llegas aquí y ahora ves otro pequeño conflicto, otra conversación que tal vez no es de tu agrado y quieres huir. Pero weón, ¿de qué estoy hablando, weón? No tiene nada que ver. Siempre ha sido la misma weá, weón. Me tenía hasta la corneta. ¿Sabes qué? Tú nunca has hecho nada tampoco. Me decís que estoy escapando y que soy poco hombre. ¿Cuándo te has ido tú de esta mansión, weón? ¿Cuándo has bajado de tu pedestal? He hecho arte. He pintado. Estoy contento y he hecho un arte que no es político, un arte que no hace enojar a nadie, un arte bello ¿Que no hace enojar a nadie? Entonces píntate esta, conchetumare. Es que... Amigo...
Sabes que te quiero, pero es que considerando que eres una persona que puede hacer cambios, yo sé que tú crees que eso es lo mejor, pero en verdad la manera que pensáis puede dejar la pura zorra. Quizás deje la zorra, como te gusta decirlo a ti, pero cada uno se debe preocupar de lo que tiene, de su creatividad, de su hogar, de su familia, de su campo. Si cada uno se preocupase de lo que tiene y lo haría bien, todos estaríamos en un mejor lugar. Amigo, es solo que esos tipos de pensamientos llevan a cosas muy malas, llevan a cosas que vi. Tal vez no necesito ayuda, pero tengo fósforos. Estos fósforos pueden quemar, pueden destruir arte, destruir vida, familias, niños. Esto está en nuestra mano, cabe en mi bolsillo, lo puedo llevar a donde sea. Y con esto puedo destruir tanto. Mucho poder en solo esta pequeña caja. No deberíamos tener este poder. No somos lo suficientemente inteligentes. Yo no lo soy.